aunque fuera el anillo con mi sello oficial en mi mano derecha, te arrancaría. Te entregaré a los que buscan matarte, le está diciendo Dios a este último heredero de David. El trono de David, es decir, la sucesión de herederos de David para sentarse en el trono, había sido cortada por una maldición. La palabra no tiene fronteras y la palabra de Cristo no tiene religión. El Señor les bendiga. Bienvenidos de nuevo a esta su escuela, la escuela del Señor Jesús. Es para mí una enorme bendición dirigirme de nuevo a ustedes, estar aquí para aprender como ustedes la palabra del Señor. Aquí todos estudiamos juntos, aquí todos somos alumnos a los pies del Señor Jesús, que es nuestro Maestro, y teniendo como referencia su palabra. Entonces, hermanos, amigos, todos sean muy bienvenidos, todos los que pertenecen a esta escuela o los nuevos oyentes, las nuevas personas nuevas que están llegando apenas a nuestro programa, conociendo de él, todos sean bienvenidos, tanto aquí en el área metropolitana de Medellín como en Colombia y en los demás países donde estamos llegando por la misericordia de Dios a través de estas dos plataformas de YouTube y de Facebook, a quien estamos llegando a muchísimas personas. Usted a la vez, le rogamos, procure invitar a sus conocidos, a sus amigos, a sus contactos, a que también se suscriban con nosotros para que igual a ellos les esté llegando esta información que es muy valiosa. Tenemos testimonios de personas ya que nos han enviado. Si usted tiene uno, envíenoslo también. Hay una hermana, es la hermana Orfa, que está en Italia. Hace algún tiempo se fue de aquí de Vipú, Bello Central, para Italia a trabajar allí. Le ha compartido el Evangelio a algunas personas con las que ella trabaja y ya uno de ellos fue bautizado recientemente en el nombre del Señor Jesús. Un italiano fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, gracias a que esta hermana le ha compartido este mensaje de la Escuela de Jesús, estos estudios. Y sabemos que también en muchas partes la palabra del Señor está llegando a muchísimas personas, incluso de diversas corrientes religiosas, porque al fin y al cabo, pues la palabra no tiene fronteras y la palabra de Cristo no tiene religión. Entonces, sino que es un mensaje concreto de salvación, de una información real y efectiva que llega al alma. Eso es lo que nos importa. Es la palabra del Señor la única que convierte el alma, según el Salmo 19. Bien, vamos a tener una palabra de oración y luego entramos en el estudio de esta noche. Soberano Señor Jesús, le damos gracias a usted en esta hora, al tener la gran oportunidad de agradecer en primer lugar que nos regales este nuevo momento, esta nueva oportunidad, para poder sentarnos a tus pies y cual María oír sosegadamente tu palabra. Te ruego que tu palabra en esta noche llegue a mi vida y a la vida de cada uno de nuestros oyentes y hermanos en cada lugar, en cada país, en cada sitio, Señor. Llegue tu palabra como esa luz, como ese aliciente, Señor Jesús, como ese pan maravilloso venido del cielo que todos necesitamos de una manera especial todos los días. Te ruego pues, Señor, en esta hora que nos guíes, que nos enseñes y que en cada lugar tu palabra haga una obra especial esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos el ingreso al gran sermón, a la gran enseñanza escatológica de Jesús. En todo el Evangelio hay algunas citas escatológicas, es decir, que anuncian eventos del futuro. Pero los grandes eventos escatológicos son en estos capítulos 24 y 25, a los que llegamos esta vez por misericordia del Señor. Al entrar en este capítulo 24 y 25, usted va a estar muy atento porque una cantidad de preguntas que se generan respecto de los eventos del futuro se suscitan por la mala comprensión que se hace de este capítulo 24 y del 25 de San Mateo. Entonces, al entrar en este estudio, le ruego esté muy atento
porque quiero ayudarlo a que usted quede con una información precisa, completa, sencilla, pero completa, sin especulaciones. Aquí nosotros en esta escuela no tenemos o no es nuestra manera, no es nuestro sistema especular. Decimos las cosas escuetamente como son. Por misericordia de Dios, he tenido la oportunidad de ser muy aficionado, y diríamos, a la historia, a la geografía, y por misericordia de Dios he tenido la oportunidad de conocer gran parte de estos lugares de manera personal, es decir, el mundo donde se desarrolló la Biblia, por misericordia de Dios conozco gran parte geográficamente y físicamente he estado allí. Entonces, he podido hacer un complemento entre los conocimientos históricos que tengo de los eventos universales y también un compendio con los conocimientos propios geográficos de los lugares donde se desarrollaron estos eventos, y desde ahí se puede mirar con mayor claridad y saber lo que ha pasado. A propósito de historia, este capítulo comienza indispensablemente, hay que hacer un trasfondo histórico de lo que Jesús dice en estas enseñanzas. Pero comencemos la lectura un poquito, avancemos un poco sobre la lectura, por lo menos los primeros 4 versos de San Mateo 24, para que así tengamos una luz más amplia de lo que vamos a estudiar esta noche. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras, dirá el verso 6, y de rumores y amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación contra otra en guerra, y un reino contra otro también entrará en guerra, y habrán hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y leemos por ahora el verso 14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí leemos esa primera parte, ese primer trozo. Ya luego leeremos la segunda parte, que está del verso 15 al verso 20, y luego la tercera parte del verso 21 en adelante. Son eventos completamente distintos los que hay contados en estos versos que hemos visto. Pero veamos lo que ocurrió. Cuando Jesús sale del templo, ya vimos en la anotación que hacíamos el miércoles pasado que esa es la última vez que Jesús salió de ese templo para ya no volver más allí. Por eso lo vimos, lo que él dijo cuando terminó el capítulo 23,
que salió de allí, sale por la puerta que se conoce como la Puerta de los Leones. Al lado de la Puerta de los Leones hay una puerta que se llama la Puerta del Gran Rey. Esa puerta ha estado cerrada por siglos y aún hoy continúa cerrada. Se cree que apenas se volverá a abrir esa puerta el día que Cristo vuelva a entrar en Jerusalén, pero eso será al final de la gran tribulación y a comienzo del milenio. Entonces, por ahora, desde entonces, Jesús salió y ya él no volvió a entrar más al templo de Jerusalén. Y salió camino del Getsemaní, pasaron un pequeño caño que hay allí y comenzó a subir la pendiente del Getsemaní, este bosque, una especie de jardín antiguo. Hoy es un bosque que hay ahí. Es una pendiente, hay un camino por ahí que sube hasta arriba al alto de Betfagé, que es el monte, también conocido como el Monte de los Olivos, en la parte alta, en la parte más alta. Entonces, subiendo por ahí, recordando que en ese bosque donde él comienza a subir hacia el Monte de los Olivos, fue donde unas noches un poco más adelante fue apresado, entregado por Judas, ahí en este lugar de Getsemaní. Entonces, Jesús ha comenzado a subir. Cuando uno comienza a subir esta empinada cuesta que hay allí, que es una cuesta siempre pronunciada, pues poco a poco la ciudad de Jerusalén va quedando abajo. Y desde la parte alta se ve toda la panorámica de Jerusalén, se puede ver perfectamente Jerusalén hacia abajo, se ve todo lo que es Jerusalén, una cantidad de cementerios que hay alrededor, y se ve tanto hoy, se ve la ciudad antigua, amurallada, y se ve la ciudad moderna que ha crecido en la parte occidental. Hacia la parte occidental ha crecido una ciudad moderna que han hecho los judíos en este tiempo que han estado allí. Y ya en este nuevo tiempo, pues, que han estado allí, y tiene un dominio. Para ese entonces estaba en pie, por lo menos, gran parte de lo que sería el templo más adelante. Quiero decir que en los días cuando Jesús dijo esto, aún el templo no estaba terminado, el templo conocido como el templo de Herodes, que era simplemente una restauración que había hecho Herodes, de Herodes el Grande, del templo que había sido reconstruido en los tiempos de Nehemías y de Esdras. Se había reconstruido el templo, y ese templo Herodes le había hecho unas reformas, una ampliación especialmente de su base, para que quedaran más amplios espacios, atrios más amplios alrededor del templo, y para esto había hecho un trabajo arquitectónico tremendo. Herodes había comenzado este trabajo 17 años antes de Jesús. Quiere decir que ese templo duró 80 años en construcción. Solamente se terminó en el año 63 después de Cristo, se terminó la construcción 63 después de Cristo, es decir, unos 30 años después del Calvario fue terminado el templo. Desde luego ya no por Herodes, porque Herodes murió más o menos cuando Jesús tenía aproximadamente unos 4 años, murió Herodes el Grande, pero la obra siguió, es decir, los hijos de Herodes y las autoridades romanas permitieron que esta construcción siguiera adelante, se siguiera haciendo, pero ya en los días de Jesús, ya para este tiempo, por lo menos el templo estaba terminado. Lo que no estaba terminado era la ciudadela que lo rodeaba, que lo llegó a rodear y hacía un entorno muy hermoso. Mas, sin embargo,
contado por Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, cuenta cómo era ese templo en los días de Jesús. Este Flavio Josefo fue un judío, historiador, a quien se le debe mucha información de ese tiempo, fue contemporáneo de Jesús. Le tocó inicialmente la invasión de los romanos o la guerra judeo-romana en el año 66, en los tiempos de César Nerón. Se levantó un levantamiento judío y hubo una guerra entre los judíos que buscaban la independencia de Roma contra el emperador, contra las tropas de Nerón, de César Nerón. Esta guerra duró hasta el 69. En el 69, las tropas romanas habían sufrido muchas pérdidas por los rebeldes judíos y se retiraron por algún tiempo, pero a principios del año 70, Flavio Vespasiano fue, o más bien Flavio había llegado ya desde el año 66 con tropas a Jerusalén, o buscando tomar Jerusalén, pero la batalla no había sido fácil. Y más tarde se retiró a Alejandría. Estando en Alejandría se encontró con la noticia de que él había sido nombrado nuevo emperador romano, César Nerón había muerto, Galba, que lo sucedió, había abdicado, había renunciado, y en esas, buscando un emperador, pues entonces se acordaron de Flavio Vespasiano y lo nombraron emperador. Eso es en los primeros días del año 70 de la era cristiana. Y entonces, para él irse a Roma a asumir su nueva dignidad, su nuevo cargo, entonces se encargó de volver a Jerusalén con más tropas, unas 40,000 efectivos, hombres al mando, unas varias legiones lo acompañaban de diversas partes de los países vecinos para venir a la toma de Jerusalén. Este encargo de tomarse a Jerusalén por la fuerza se le encargó a su hijo Tito Vespasiano, que era su hijo mayor. Le encargó esta misión de conquistar Jerusalén como fuera, como diera lugar. Y por lo tanto Tito vino en el año 70 y con sus hombres llegó un viernes, cumpliendo lo que Jesús les había dicho: orad que vuestra huida no sea en invierno. Vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Por qué dijo Jesús que su huida no fuera en invierno? Vamos a ir desglosando. Jesús, los discípulos cuando comienzan a subir le llamaron la atención al Señor para que mirara la belleza del templo y la ciudadela que había a su alrededor. Para aquel entonces, el templo de Jerusalén era el edificio más alto que había en el mundo, superando el templo de Artemisa en Grecia, que el templo de Artemisa alcanzaba una altura de 35 metros, y este de Jerusalén, el templo de Jerusalén, alcanzaba una altura de 47 metros de altura, siendo el edificio más alto del mundo del entonces. Por lo tanto, era una obra que los judíos vivían orgullosísimos de esa obra. Había despertado un nacionalismo tremendo y un amor por la ciudad de Jerusalén. Y los discípulos de Jesús pues no eran extraños, al fin y al cabo eran judíos, si bien es cierto eran de la región de Galilea, pero como judíos que eran se sentían orgullosos de su ciudad capital y especialmente de su templo y de los edificios que lo rodeaban, haciendo un entorno arquitectónico muy bonito. Flavio cuenta de que tenía este templo por encima una placa, una lámina de oro que con el brillo del sol, con la luz del sol, hacía unos, especialmente en las tardes, unos brillos extraordinarios que embellecían mucho más el lugar.
y aparte de eso que era acabado por la parte de afuera en una piedra blanca parecida al mármol, no se asegura que era de mármol, pero sí muy parecida al mármol, y este color blanco marmolizado le daba una tremenda presencia y un golpe de ojo especialmente muy maravilloso cuando se miraba desde arriba de la parte alta la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces ellos, como judíos que eran y orgullosos de su ciudad y de su templo, le llaman la atención al Señor diciendo que mirara la belleza de la ciudad, que mirara la hermosura del templo. Pero ellos no esperaban encontrarse con esta respuesta que les dio Jesús. Jesús, calmadamente, como si nada de eso lo entusiasmara para nada, les dijo esto: ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Es decir, esas palabras tienen un golpe, hacen un impacto emocional tremendo en sus discípulos que los dejó profundamente pensativos. Por eso cuando ya terminan de subir la cuesta y Jesús se siente en la parte más alta de la montaña, ya en Befaqué, que quiere decir los higos secos, en la parte más alta del Monte de los Olivos, los discípulos se le acercan y le preguntan: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Es decir, díganos cuándo es que aquí, en este templo y esta ciudadela sagrada, no va a quedar piedra sobre piedra. Y díganos qué señales habrán de su venida. Y díganos una tercera cosa: qué señales habrán del fin del mundo. Entonces le preguntan realmente tres cosas. Jesús comienza por responderles en orden de prioridades. ¿Qué es prioritario? Que sepan qué señales hay de su venida, para que ellos sepan a qué atenerse. Entonces les va a hablar en primer lugar qué señales habrán de su venida. Es necesario, al entrar aquí, también decir otra cosa. Nada de lo que aquí está escrito, de lo que aquí dijo Jesús, está referido a la iglesia. La iglesia del Señor a esta altura no existe, la iglesia del Señor. Existen los discípulos que eran judíos y como judíos ellos piensan es en la restauración. En dos restauraciones esperan ellos. Uno, que Israel, su pueblo, sea restaurado en la tierra como reino de Dios. Y dos, que el Mesías, que hasta este momento ellos creen y están convencidos que es Jesús, sea restaurado como el sucesor de David. Es decir, como el que se sentará en el trono de David al restablecer el reino, tenía que también restaurarse la otra cosa. El trono de David había sido cortado. El trono de David no existía en ese momento. El trono de David, es decir, la sucesión de herederos de David para sentarse en el trono, había sido cortada por una maldición. Hay que recordar que en los días después de la muerte de Ezequías rey, que vino posteriormente su hijo y su nieto para reinar, y que en ese tiempo fue la invasión romana. Pero en ese tiempo la invasión romana vino también porque estos reyes no quisieron escuchar a sus profetas y en consecuencia vino esta maldición. Recuerde, con esta maldición el trono de David quedó caído. Por eso la profecía de Isaías 59:20, las palabras que dijo Jacobo en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, verso 14 y 15, que cuando se cumpla la profecía de Isaías y el trono de David sea restaurado, el trono de David que está caído sea restaurado. También lo mencionó Pablo
en Romanos capítulo 11, verso 26. Entonces, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios se volverá a Israel para que se cumpla la profecía y que el trono de David sea restaurado. Leamos cómo fue esa maldición que cortó la herencia directa de David, es decir, que un descendiente de David se sentara en el trono. Por eso, desde que vinieron los babilonios en el año 605 y derrocaron los reyes de Jerusalén, o el rey de Jerusalén, hasta nuestros días no ha habido, Israel no ha tenido rey. Recuerden que vinieron las tropas en los tiempos de Esdras, Nehemías, vinieron todos los que regresaron, pero ellos no establecieron a nadie por rey, porque no había un sucesor. La sucesión había quedado cortada por una maldición. Y hasta el día de hoy, recuerden un asunto, en mayo del año 48, de 1948, en el siglo pasado, se creó de nuevo el Estado de Israel, bajo la dirección de Benjamín Ben Gurión. Pero ni Benjamín Ben Gurión fue proclamado rey, ni un hijo de él. En el año 82, Jerusalén fue tomada y declarada de nuevo capital del Estado de Israel por los judíos. Pero ellos no han nombrado ningún rey. Es decir, ¿por qué ellos no han nombrado ningún rey? Porque el trono de David sigue caído. Y para que el reino de Israel sea restaurado, es necesario que se tenga identificado ya cuál es el hombre que Dios prometió que restauraría el reino de David o la sucesión de David. Veamos primero los textos de la maldición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto se le dijo al rey Joacín, o Joaquín, como se leerá en otras versiones, a Joaquín. Estoy en Jeremías capítulo 22, 13 en adelante. Entonces, el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joacín, que edifica su palacio con trabajo forzado, constituye paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo? Entonces se le está haciendo un juicio por todas las injusticias que este hombre cometía. Y luego va a decir, aquí a partir del verso 24, tan cierto como que yo vivo, está diciendo el profeta de parte de Dios, dice el Señor, te abandonaré. Dios le dice a Joaquín, dice, tan cierto como que yo vivo, le dice Dios a Joaquín, que era el heredero, que es el heredero al trono que estaba en ese momento, es decir, el último heredero de David. Dice, el Señor, te abandonaré, Joaquín. Le dice a Joaquín, hijo de Joacín, le dice que era el rey de Judá en ese momento, le dice a Joaquín, que era hijo de Joacín, o sea, venía a ser nieto de Ezequías, rey de Judá, aunque fuera el anillo con mi sello oficial en mi mano derecha, te arrancaría, te entregaré a los que buscan matarte, le está diciendo Dios a este último heredero de David, a los que tanto temes, al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, al poderoso ejército babilónico. Le dijo en el verso 25 y en el 26, te expulsaré de esta tierra y a tu madre, y morirás en un país extranjero, no en tu tierra natal. Nunca regresarás a la tierra que soñarás, porque este hombre, Joaquín o Joaquín, como una vasija desechada y rota, porque será él y sus hijos exiliados al extranjero.
Oh tierra, tierra. Aquí se pronuncia la maldición citando la tierra 3 veces. Costumbre que se hacía en Israel para cuando se iba a pronunciar una maldición sobre alguien. Escuche a Moisés en Deuteronomio capítulo 32 como comienza y a Isaías en su capítulo 1 como comienza. Al cielo y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros. Escucha tu tierra porque habla Jehová. Aquí se dice, oh tierra, tierra, 3 veces. Escucha este mensaje del Señor. Dice el Señor, verso 30, aquí está la maldición. Que conste en acta que este hombre, es decir, que quede por escrito, Joaquín, no tuvo hijos. Él es un fracasado, porque no tendrá hijos que le sucedan en el trono de David para gobernar a Judá. Aquí se cortó el hilo de la descendencia de David, quedó cortada. Luego, leamos la continuación de esto en el libro de Ezequiel, en el capítulo 21 de Ezequiel, a ver, 21, 27 de Ezequiel. Vamos a leer la continuación del asunto. Y aquí va a decir, desde el verso 25, príncipe de Israel corrupto y perverso, ha llegado el día de tu juicio final. Esto dice el Señor soberano, quítate la corona de joyas. Estoy leyendo el verso 25. Porque el antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. De extrusión, sin duda destruiré el reino. Mire lo que le está diciendo. Sin duda destruiré el reino y no será restaurado. El reino de Israel no sería restaurado hasta que aparezca aquel que tiene el derecho de juzgarlo. Entonces se lo entregaré a él. El reino, tanto el reino como la sucesión en el reino, quedó cortada por esta maldición de Dios, quedó destruida, que se da en el verso 27, hasta que viniera aquel a quien el único que sería merecedor. Además haría el juicio, juzgaría a su pueblo y restauraría tanto reino como trono. Ese es el Mesías que ellos esperan hasta el día de hoy. Ese Mesías es Jesús, el que vino para restaurar primero la monarquía de Israel. Él es el rey de Israel, así dijeron los ángeles y dijeron los pastores, los sabios que vinieron de Oriente. Pero desafortunadamente cuando vino su rey, ellos lo desconocieron, lo rechazaron y más bien lo entregaron a muerte. Pero recuerden a Pedro predicando el día de Pentecostés. Sepa ciertísima, verso 36, 2:36 de los Hechos, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, es decir, ese es el Cristo, el único que tiene el poder para restaurar tanto la sucesión de David en el trono como para restaurar el reino. Por eso el asunto fue más grave, por eso ellos, los 3000 ese día entendieron el asunto tan profundo que esto tiene unas implicaciones para ellos como judíos de una magnitud, tal vez para uno como fuera de Israel no les suene tanto, pero para ellos fue un golpe muy duro cuando Pedro les asegura, lleno del Espíritu Santo, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, es el restaurador del reino, es el Señor que se sienta en el trono de David, es el Mesías, hijo de David, es el restaurador, el que quita la maldición que había sobre la descendencia de David y el que restaurará también el reino.
Hasta aquí ha pasado la primera parte. Cristo es el rey, la sucesión de David está garantizada, que ya fue restaurada por Cristo, que es su heredero legal. El reino físico en sí no ha sido restaurado, pero ha sido sí restaurado ya el reino espiritual del Mesías. El reino espiritual del Mesías está a partir del conocimiento y la obediencia que se haga, o la respuesta que nosotros demos al mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es el mensaje del reino. Es el mensaje del reino en varias implicaciones. Una, a Israel, a los judíos, es el mensaje del rey. Es decir, Cristo es el rey descendiente legal de David, que restaurará el reino. Hasta ahora ha sido restaurado el reino en su parte espiritual, en su parte física y geográfica será restaurada al terminar la gran tribulación. Por eso el mensaje de Jesús que comenzó a predicar fue ese. Desde entonces, Marcos capítulo 1, verso 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas que dijo? Una, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido hasta ahí? El tiempo de que fuera restaurada, ¿qué? La sucesión en el trono de David. Es decir, ya estaba el heredero legal, que es Jesús. 2. El reino de Dios se ha acercado. No les dijo que había llegado, sino que se había acercado. Si ya está el rey que restaura la sucesión real, entonces también está próximo el reino. Solo que ese cercano en Dios, no hay un tiempo que uno pueda decir, esos son 3 años, 10 años, 2000 años. Hasta el día de hoy, el reino de Dios físicamente no se ha establecido, pero sí sabemos que próximamente se establecerá o será restaurado en la tierra. El reino de Dios se ha acercado, y el mensaje que hay que hacer, si ya el rey vino, el que restaura o el heredero legal de David ya está, y el reino próximamente será restaurado, entonces ¿qué hay que hacer para estar atentos al ingreso de ese reino? Arrepentidos y creed en el evangelio. Las personas necesitan, como todos necesitamos, arrepentirnos y creer en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El mensaje estricto de Jesús. Creer, uno, que el Mesías ya vino. Cristo es el Mesías. Cristo es el rey de Israel que ya vino. ¿Dónde está el rey de Israel? Porque su estrella hemos visto, dijeron los sabios de Oriente en Mateo 2. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, Lucas 2:8 en adelante. Y así sucesivamente pudiéramos demostrar que Jesús, a la luz de la Biblia, es el Rey, es el Mesías, y si ya el Rey vino, entonces el reino físico también está cerca. Solo que hasta ahora el Rey fue rechazado por los que lo tenían que recibir, y su reino hasta ahora es espiritual. ¿Dónde se ha establecido el reino hasta ahora? Se ha establecido en la vida de millones de personas que lo hemos creído. Por eso cuando los judíos le preguntaron, ¿y dónde estaba el reino? Les dijo, ¿por qué preguntan por el reino? El reino de Dios entre ustedes está. Es decir, el reino está entre las personas que hemos creído su mensaje. Entonces, se predica el evangelio del reino de Dios a partir de la muerte de Juan. Se predicó durante todo el ministerio de Jesús. Ya a partir de Pentecostés se hace una pausa, se pone en pausa el mensaje del evangelio del reino y se predica entre las naciones el evangelio de la gracia de Jesús. Recuerden,
Hechos capítulo 15, verso 10. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ahora se predica el evangelio de la gracia del Señor Jesús. Ahora se predica el evangelio de esta gracia destinada a vosotros. Es el mensaje que se predica universalmente. El mensaje del reino, el evangelio para los judíos es el mensaje del reino porque anuncia al rey y el futuro establecimiento del reino. Pero para las personas que no somos judíos, el evangelio es el evangelio de la gracia, es el evangelio del perdón, es el evangelio de misericordia, es el evangelio del Dios bendito, que Pablo dijo, a mí me ha sido entregado o encomendado. En fin, ese es el evangelio que se predica y que se predica hasta que la iglesia sea recogida. Cuando la iglesia del Señor sea recogida de aquí, otra vez, entonces se restaura el mensaje exclusivamente del reino de Dios para decirle a los judíos, bueno, ha llegado la hora y el reino de Dios, pues sí llegó el momento de establecerlo, solo que hay un pasito muy complicado que es el último tramo, que es el tramo de la gran tribulación o la gran aflicción mundial que vendrá. Esos son los pasos. Veamos esos 3 pasos en respuesta de Jesús en este Mateo 24. Veamos los 3 pasos que se dan aquí. 1, ya les anunció que el templo no quedaría piedra sobre piedra. Dice Josefo que el templo de Jerusalén tenía unos enchapes, el techo era de madera, pero habían unos enchapes en oro. Un soldado, la idea de aquella noche no fue destruir el templo, porque Tito no tenía la intención de destruir el templo. Antes quería dejarlo como un orgullo y mostrárselo al resto de naciones lo que él había conquistado. Pero un soldado por descuido de noche con una antorcha la levantó mucho e incendió los techos que eran de madera. Al fuego llegar a la madera, y esto es combustible, madera seca de tanto tiempo, se incendió todo. Cantidad de personas que se habían refugiado aquella noche en el templo, muchos de ellos fueron quemados vivos, muchos de ellos murieron. Las mujeres que estaban encinta, que se habían refugiado allí, pues tuvieron una muerte tremendamente triste, ellas, sus bebés. Fue una noche de desastre espantosa. En la guerra de judeo-romana, que fue desde el 66 al 70, Flavio Josefo dice que murieron aproximadamente 1.110.000 judíos. Eso fue las personas que murieron, pero la mayor mortandad fue aquella noche cuando la ciudad fue incendiada y cuando los hombres, los que intentaron defender la ciudad, murieron, y otra cantidad fueron apresados para luego ser vendidos como esclavos, tantos con sus familias, sobreviviendo solamente un pequeño grupo, que fueron los celotes, que descendiendo hasta el desierto del Negev se subieron a un risco, que hoy es Masada, conocido como Masada, 966 personas, entre hombres, mujeres y niños, los cuales, después de luchar allí por 5 años el asedio y defenderse del asedio de los romanos, finalmente se lanzaron al vacío para no caer en las manos de los romanos. Yo he estado en ese sitio de Masada y ahí está contada la historia en palabras de Flavio Josefo, el historiador al que estoy refiriendo. Pero lo que quería decir es que tenía algunos enchapes de oro también los techos, y ese enchape de oro, al incendiarse con el fuego, el oro se derritió. Las paredes, que eran de unas piedras de grano blanco, las paredes del templo interno, no del muro exterior, sino del templo por dentro, el oro al derretirse bañó esas paredes y se impregnó por las grietas que habían entre piedra y piedra, que eran las piedras gigantescas, se filtró el oro, y por eso ya los soldados romanos, cuando ya el techo se consumió del todo, entonces para buscar recuperar el oro,
para quedarse con él desde luego, comenzaron a tumbar piedra por piedra, a derribar piedra por piedra para buscar en las grietas de las piedras el oro que se hubiera impregnado ahí cuando se derritió y cayendo de los techos. Entonces eso Jesús lo había profetizado. No quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribado. ¿Por qué no quedaría piedra? ¿Por qué no dijo van a quemar los techos o va a haber un incendio? ¿Por qué dijo que no quedaría piedra sobre piedra? Por eso, porque hasta las piedras fueron removidas piedra por piedra para buscar el oro que se hubiera, al derretirse, se hubiera filtrado entre las grietas. Esa es la razón. Eso lo cuenta Flavio Josefo. Y les dijo eso, que no quedaría piedra sobre piedra. Luego les dijo, no dejen que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras. Esto es extendido durante toda la predicación del reino de Dios. El reino de Dios se predicó por Jesús, lo predicó, el primero que lo predicó fue Juan, el Bautista, lo predicó Jesús. Y se volverá a predicar en el tiempo de la gran tribulación, se restaurará otra vez la predicación del reino, cuando se aproxime el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, este mensaje está exclusivamente dirigido a personas que tienen la mentalidad judía y que ellos tienen una esperanza, unas prerrogativas distintas a nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la esperanza en el retorno y la segunda venida del Señor Jesucristo, el cual transformará nuestra bajeza a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. En cambio, ellos esperan afanosamente que venga el Mesías, el Cristo, y que derrote a los ejércitos del mundo y someta a las potencias mundiales y establezca a Israel como reino, pero no solamente como reino en Israel, sino como cabeza de naciones, como se encuentra también profetizado en el capítulo 2 de Isaías y en el capítulo 4 de Isaías, cuando dice que Israel será puesto por cabeza de naciones. Ellos están esperando ese tiempo, ¿correcto? Entonces, ellos como judíos ahí, Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos tenían, ni se habían imaginado qué es la iglesia. Ellos no habían dimensionado esto de iglesia. Ellos tenían una mente judía y las preguntas que ellos hacen las hacen como judíos y no como miembros de la iglesia. Y lo que Jesús les dice a ellos, se los dice a ellos como judíos y no como iglesia. Por eso les habla del reino, por eso les habla primero, las aflicciones sí que ellos van a padecer inmediatamente por predicar el evangelio del reino de Dios, no solamente ahí a tiempo cercano cómo serían perseguidos, les anuncia cómo van a ser perseguidos, les anuncia la aparición de la cantidad de falsos profetas, les anuncia las señales que habrán hambres, terremotos en diversas partes del mundo, que habrán guerras y rumores de guerras, es decir, eso describe los diversos siglos. Solo que ellos como judíos, ellos no estaban viendo estos 2000 y pico de años que han pasado. Ellos estaban viendo el asunto como un asunto inmediato. Y es algo más. Jesús no les dijo los tiempos, cuánto pasaría. De tal manera de que los dejó pensando que el reino de Dios sería un asunto inmediato. ¿Y por qué Jesús no ubicó fechas? Si Jesús hubiera ubicado fechas para su venida, para su segunda venida, para el recogimiento de la iglesia, para el inicio de la gran tribulación y para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, es decir, el reino milenial, si Jesús hubiera establecido unas fechas, este mundo nos habríamos acabado. Imagínense, yo llevo 50 años en el Evangelio. Si ahora 50 años atrás yo me hubiera dado cuenta que ni la venida de la iglesia iba a pasar en estos 50 años, ni iba a venir la gran tribulación, ni iba a ser establecido el reino de Dios, sino que supongamos que el reino de Dios, para que llegue la gran tribulación, todavía falten 5 o 6 años, diría pues dentro de 55 o 56, entonces dentro de 30 años me convierto, o dentro de 40, o cuando falten 5 años para la venida del Señor, entonces me convierto. Pero el Señor dejó más bien esto a la expectativa.
lo dejó sin fechas, lo dejó sin tiempos. ¿Para qué? Diciendo los tiempos y las fechas están solo en el Padre Celestial, es el que tiene potestad sobre los tiempos y las fechas. Eso les dijo a los Hechos cuando le preguntaron en Hechos capítulo 1, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No toca a vosotros saber los tiempos o las fechas que el Padre ha puesto en su sola potestad. Por ahí han habido personas que se han dado la idea de ser adivinos y han adivinado que supuestamente la venida del Señor iba a ser tal día o que el fin del mundo iba a ser tal día. Esos son adivinos fracasados, mentirosos, porque las fechas están en poder del Padre Celestial. Nadie sabe el día y la hora, y las fechas solo lo sabe Dios. Pero eso es importante. ¿Por qué? Todos los hijos de Dios, comenzando por los apóstoles y por los que siguieron a los apóstoles, vieron estos eventos como eventos que venían inmediatamente. Nosotros vivimos hoy y vemos estos eventos como viniendo inmediatamente. Puede ser que pase más tiempo, no sabemos, aunque las profecías están cumplidas. Pero es mejor así, que uno tenga una esperanza y que no la vea por allá remota ni lejos, ni menos como la vieron algunos que describió Pedro en su segunda carta, que desde los días que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio, y ellos ignoran voluntariamente porque ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida, de su advenimiento? Desde que los padres murieron, es decir, los antepasados murieron esperando la venida del Señor. Mire los tiempos, los siglos que han pasado y no ha llegado la segunda venida. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo pasado fueron hechos los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día de la perdición de los hombres impíos. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Aquí ya les habló de unos espacios mayores. Lo lleva a un escenario mucho mayor y no un hecho inminente. No olviden que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, es decir, no es que a propósito Él la retarde, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué? No queriendo que ninguno perezca. Si alguien supiera que la venida del Señor va a ser dentro de 10 años, dice, yo tengo entonces la oportunidad de descarriarme unos 9 años más y vivir perdido. Pero la muerte, ¿cuándo llega? ¿Y quién le asegura que dentro de 9 años, si la venida del Señor tardara eso, usted va a estar en condiciones de volverse a levantar o que Dios le va a dar la oportunidad sabiendo que a propósito usted se aparta? Entonces, todas estas cosas es necesario llevarlas y aterrizarlas en nuestra realidad. Debemos como hijos de Dios vivir como vivieron los apóstoles y los que vivieron después de los apóstoles, viendo a Cristo venir como si viniera esta misma noche. Así tarde muchos años, pero debemos verlo como si Él viniera esta misma noche. Usted, mi hermano, allí debe de ver a Cristo como viniendo esta noche. Juan lo vio así, como si ya viniera. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, es decir, como si estuviera viéndolo venir allá y ver los destellos de su gloria ya en el horizonte deslumbrar. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Es tan grande este capítulo 24 de Mateo y todos estos eventos escatológicos que desde luego hoy no alcanzamos a resumirlo todo, pero seguro haremos otro avance, que el Señor todos los días nos enseñe a hacerlo mejor, a vivir de la mejor manera, a comportarnos conforme al propósito santo del Señor para con cada uno de nosotros. Entonces vamos a invocar el nombre del Señor Jesús en esta hora a favor de cada una de sus peticiones, a favor de cada uno de nuestros hermanos que están enfermitos, para que el Señor con su gran poder sea sanándolos ahora.
Ustedes me van a acompañar a invocar el nombre del Señor, a llegar hasta Él, para que Él obre esta noche maravillas, sanidades, milagros, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los apóstoles oraron en Hechos capítulo 4 diciendo que se extienda tu mano para que milagros, maravillas y señales y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el nombre de Jesús vamos a orar y sanidades se obrarán ahora. Aún milagros ocurrirán porque cuando invocamos ese nombre se abren las puertas de todas las posibilidades mejores en Dios. Soberano Señor Jesús, invocamos ahora tu grande y glorioso nombre, llegando por la fe hasta el trono maravilloso de su gracia. Te ruego, Dios, tú que lo puedes todo, para que no hay nada imposible, tú que eres el Señor de los cielos y de la tierra, el autor de la vida, de la fe, de la salvación, el dueño absolutamente de todo. El que hiciste posible esta salvación tan grande cuando te diste por nosotros en la cruz, por la ofrenda de su cuerpo, por su sangre derramada, por el grande nombre revelado, por su gran misericordia manifestada a favor de cada uno de los necesitados, por esa respuesta contundente que tú sabes darnos a los que hemos creído en ti de todo corazón. Te ruego que obres con tu grande, inmenso poder ahora mismo, que en el nombre de Jesús en esta hora sean hechas sanidades en todo lugar, en cada uno de nuestros hermanos y oyentes que en esta hora están esperando ese toque suyo, que allí donde están invocando su nombre juntamente conmigo en este lugar. Te ruego, Señor, que ocurran aún milagros, que se rompan cadenas, ataduras del mal, la obra del diablo sea destruida, que personas sean libres, que puedan ver tu luz, que les sea revelado tu nombre, que los alcance tu misericordia, que tu gran poder sea tocando sus vidas y sus corazones endurecidos en esta hora con tu grande poder. Reprendo pues toda enfermedad y toda dolencia y toda obra del diablo en el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Lo declaro libres y sanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor Jesús. La paz de Cristo para todos. Dios les bendiga. Que tengan la mejor de las noches. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga.